Arrancamos. Lo que vamos a ver hoy es una metodología que se llama Transfer Learning, que es una metodología de Deep Learning. Yo sé, algunos los conozco, a otros no. Les cuento, antes de arrancar con el tema, que hace algunos, este es el cuarto, creo. Sí, es el cuarto webinario que hacemos así, que hago así de forma gratuita, y lo que vemos son temas de Deep Learning de manera práctica, vemos algunos conceptos teóricos también, pero relativamente por arriba como para entender el concepto, sin tanto formalismo matemático, quizá un poquito, pero muy, muy por arriba, más que nada para entender la idea detrás de lo que estamos haciendo cuando programamos, pero el curso es bastante práctico. Obviamente que si no sabemos la teoría no vamos a saber qué hacer, porque por más que copiemos y peguemos código, no vamos a entender qué estamos haciendo. Entonces la idea es que siempre que entendamos lo que hacemos y que lo hagamos de una manera práctica. Entonces, estuvimos con las otras clases, estuvimos con tutorial de clasificación de imágenes para el dataset el dataset se llama MNIST, que es un dataset de dígitos. De los dígitos del 0 al 9, y ahora clasificaba esas imágenes. Y ahora lo que vamos a ver es Transfer Learning. Entonces voy a empezar a compartirles pantalla. Ok, me avisan si... No. Se ve. Sí, perfecto. Por favor les pido que silencien el micrófono a los demás, así solamente se escucha el ruido de fondo mío. Pero sí, por favor. Después, igual cuando quieran preguntar algo, aclaro que no hace falta que escriban por el chat si quieren usar el chat, pero si no, hablen, porque a veces preguntan y yo el chat no lo veo, lo miro cada tanto y si no, les voy a responder un poco tarde. Así que interrumpan nomás. Bueno, entonces, vamos a ver lo que les decía Transfer Learning, que es una metodología, el nombre suena bastante cool, pero es una metodología bastante simple. Básicamente, no les voy a ahorrar todo esto y se los voy a resumir en muy pocas palabras. Ustedes imagínense que tienen una red neuronal, en este caso están simulado, tenemos una capa de entrada, luego capas convolucionales. El que no sepa lo que es una capa convolucional o una capa de pooling, no se preocupe porque lo vamos a ir retomando los conceptos en otros webinarios. Ya lo vimos un poquito en los anteriores, pero luego lo repasamos. Básicamente son capas de neuronas que realizan alguna operación sobre los datos. Una capa de convolución realiza una operación de convolución sobre la capa de entrada. Luego se aplica una capa de pooling. Las de pooling simplemente lo que hacen es, por ejemplo, un average pooling o un max pooling es de un grupo de datos, un average pooling calcula el promedio y un max pooling se queda con el valor más grande. El objetivo de las capas de pooling es reducir el ruido en general y hacer más robusta la red. Ustedes saben que si tomo promedios de valores, lo que se hace en general es se suaviza una señal, es la misma idea en este caso, un promedio, un valor máximo, lo que hace es quedarse con el valor más grande, más representativo y suavizar si hay ruido. Entonces las capas de convolución realizan operaciones de convolución, bueno, y las de pooling hacen esto, de quedarse con un promedio o un valor máximo. Luego viene una capa de Fully Connected. Esta Fully Connected es simplemente las capas tradicionales de neuronas. De vuelta, el que no sepa lo que es, lo vamos a ir viendo, no se preocupen, pero para que tengan una idea de que hay un flujo de información desde una capa de entrada hacia una capa de salida. En este caso, en el caso del el tutorial anterior, que era clasificación de dígitos, la capa de entrada eran imágenes de dígitos del 0 al 9, de 28 píxeles por 28 píxeles, donde estaba dibujado un número, y la capa de salida era un array, un vector de 10 posiciones, donde se tomaba el valor, o sea, por ejemplo, si daba un 1 en la tercera posición, eso quería decir que correspondía al dígito 2, ¿no? Porque 0, 1, 2. Si daba un 1 en la quinta posición, eso correspondía al dígito 4. Y así. O sea, es simplemente traducir desde una imagen a el resultado que nosotros queremos. Y en el medio, entre las capas de entrada y las de salida, hay muchísimas capas.
Suele haber capas de convolución, capas de pooling, y estas capas de neuronas completamente conectadas, fully connected, que en la jerga de Keras se llama capa densa, dense. Entonces, transfer learning, el concepto es simple. Lo que hace es decir, bueno, yo me tomé el trabajo, yo o cualquier otra persona, de entrenar un modelo para realizar determinada tarea. Y ese modelo tiene muchas capas de convolución y muchas capas de pooling. Aquí solamente está representado una, pero si ven que hay puntos suspensivos aquí, eso significa que viene capa de convolución, pooling, otra de convolución, pooling, convolución, pooling. Para que se den una idea, una arquitectura de BGG 16, por ejemplo, una arquitectura de BGG sería una cosa así, así. Se me muestra un poquito más grande. Así, es decir, el input es la imagen, es una imagen de 224 píxeles por 224 por 3, y luego vienen sucesivas capas de convolución, las que ven con el cuadradito, el paralelepípedo de color negro, son capas de convolución. Luego vienen las capas de pooling en rojo, ven que es convolución, pooling, convolución, pooling, convolución, pooling, y así. Y luego vienen unas capas fully connected, ¿no? Que serían estas de aquí, la que dice 4096. Y bueno, entonces, esto es una arquitectura tradicional, y esta es una de las primeras arquitecturas, que se llama BGG16, que es muy tradicional y ya tiene un tiempito. No es la que mejores resultados tiene, pero sí es una con la que uno puede empezar, sin tener, que no tiene tanta complejidad. Así todo, fíjense que tiene bastante complejidad. Entonces, dado que nosotros, otra persona, se tomó el trabajo de entrenar un modelo para una determinada tarea, por ejemplo, clasificar con el dataset de ImageNet, que son 1 millón de imágenes, 1000 clases, actualmente son más de 1 millón de imágenes, pero cuando se lanzó el dataset eran 1 millón de imágenes. Voy a mirar. Esto debería ser admitidos automáticamente. Bueno, siempre me olvido de verificar eso, pero... Ok. Para los que se sumaron recientemente, estamos empezando a ver lo que sería Transfer Learning, ¿no? Entonces, repaso, el concepto es, tengo una arquitectura. Cuando digo arquitectura me refiero a esto, a cómo está configurado las distintas capas de red. Yo uso un vocabulario, así por ahí lo uso muy ligeramente, pero cada cosa tiene su definición, y una arquitectura de red es esto, cómo está armado el modelo, qué capa viene a continuación de qué capa. Entonces tengo esta arquitectura de red que alguien se tomó el trabajo de entrenarla, como decía, por ejemplo, para el dataset de ImageNet, para el dataset de ImageNet, que son 1000 clases, 1 millón de imágenes, es decir, 1000 imágenes por clase. Esas 1000 clases, ¿qué son? Son persona, perro, bicicleta, gato, no sé, 1000 clases, 1000 cosas. Genial, entonces, entrenar eso lleva mucho, mucho tiempo. Y lo que se hace es, alguien se tomó el trabajo de entrenar esto, que llevó mucho, mucho tiempo. Entonces yo, por otro lado, tengo un problema que tiene un dominio mucho más acotado, que no son 1000 imágenes, sino que a lo mejor son 2, que es, quiero clasificar entre perros y gatos, o quiero hacer un clasificador de imágenes entre razas de perros, relativamente acotada, porque son bastantes las razas de perros, pero así todos no son 1000. Entonces, la estrategia de Transfer Learning lo que me permite es utilizar los pesos de las neuronas en general de todas las capas de convolución. Las de pooling no tienen información, es simplemente un promedio o el valor máximo. En general son utilizar los pesos de la capa de convolución, de las capas de convolución. ¿Qué quiere decir utilizar los pesos? Los pesos es la información, es cómo aprendió la neurona. En los pesos está guardada la información de las neuronas. Entonces yo utilizo los pesos aprendidos por ese modelo de las capas de convolución, y por otro lado, lo que hago es agregarle una capa extra, una capa más extra densa, y una capa más extra que será la capa de output, que va a ser la que defina luego el número de clases. O sea, si dijimos entre razas de perros, imagínense que son 10 razas de perros, entonces la capa de output finalmente serán 10 outputs. ¿Está bien?
vamos a, si tienen, por ahí los que llegaron tarde están escribiéndome por el chat, espero que no. Digo que a veces el chat no lo miro mucho, entonces como que respondan directamente, que desilencien el micrófono y hablen. Entonces, sería una cosa así lo que estamos pensando. Discúlpenme en un... Bueno, puedo arreglar. Sería una cosa así. Tengo una imagen que es la entrada. Luego tengo todo un bloque que son una seguidilla de capas de convolución en general. Y luego estas son las que aprendo los pesos, o sea, utilizo los pesos W aprendidos anteriormente en otro dominio, los utilizo. Por ejemplo, en ImageNet. Y luego voy a agregar una capa más extra densa y la capa de output. Esperen un segundito que voy a buscar el lápiz. Bueno, ahora sí, busqué el lápiz para escribir en la tablet y va a ser más cómodo. Entonces, como decía, aquí voy a aprender los pesos, en esta parte. No voy a aprender los pesos, voy a utilizar los pesos previamente aprendidos en otro dominio, y luego voy a agregar una capa densa, no sé, de n neuronas, y luego la capa de output, que depende, bueno, de la cantidad de neuronas. Dijimos 10 razas de perros, entonces serán 10 neuronas en este caso. El modelo original de ImageNet, como es este modelo, ya tiene esa capa densa, el modelo BGG, digo, BGG16, ya tiene esa capa densa, que es de 4096, y tiene a su vez una capa de output de 1000. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer cuando vayamos a utilizar el modelo es importar el modelo BGG16, en este caso, es el BGG16, pero lo que vamos a hacer es borrar o no tomar ni esa capa densa intermedia ni la capa de output originales. Y le vamos a agregar nuestras capas que van a tener ciertos pesos, y entonces cuando yo entrene en la red neuronal, los únicos pesos que va a aprender van a ser estos, los de las últimas capas, mientras que los pesos, estos pesos, los de todas las capas de convolución, los voy a dejar como está. Eso es transfer learning. Sí, pregunta. Acá lo que te ahorrarías, digamos, es todo el filtrado de las cosas que no son perros, ¿no? Y definir qué raza de perro con esas últimas capas. Más o menos, lo que te ahorras es, o sea, se piensa que conceptualmente lo que aprenden las distintas capas de convolución son como características, desde características más macro de las imágenes hasta características más finas, ¿no? Entonces, características más macro sería, por ejemplo, no sé, formas en general, y características más finas serían texturas o relieves. Entonces, vos tenés todo eso ya previamente aprendido en general para imágenes, y entonces vos lo que haces es utilizar los pesos, esos ya los dejás como está, y concentrás el esfuerzo en aprender correctamente los pesos de las últimas capas, de estas capas. La gran ventaja de esto es, o sea, funciona. ¿Por qué funciona? Funciona porque las capas de convolución ya aprenden esto, o sea, aprenden como texturas, aprenden formas, son varias capas, y en general ya aprenden a procesar imágenes a grandes rasgos. Entonces, uno lo que puede hacer es utilizar eso que ya se aprendió, y ahora decirle, bueno, y el aprendizaje fino, que es para mi problema en específico, que es el de las razas de perros, ese hacerlo sobre las capas, las últimas capas, la capa densa, la última, y la última capa de output. Entonces, la gran ventaja que tiene, o sea, por eso funciona, y la gran ventaja que tiene es que no necesitas tantos datos.
Porque para entrenar todas las capas del modelo, vos utilizaste, si utilizaste ImageNet, utilizaste 1.000.000 de imágenes. Pero vos, a lo mejor, para entrenar, espera un segundo, voy a ver si no hay gente. No, listo. Vos a lo mejor para entrenar las capas densa y la de output, únicamente utilizás, no sé, 5.000 imágenes. Entonces no necesitas, o 10.000 imágenes, no necesitas 1.000.000 de imágenes. A lo mejor con 10.000 imágenes de perros, de las 10 razas de perros, estás perfectamente resolviendo tu problema. Y la otra ventaja es que es muy, muy rápido para entrenar. ¿Por qué? Porque frisa o deja quieta todos estos pesos, los deja quietos, y lo único que hace es focalizarse en aprender estos, los de la capa densa y los de la capa output, la última. ¿Qué tal, Darío? ¿Te hago una Sí, consulta? pregunte, anda, Flavio. ¿Cómo va? Che, entonces, o sea, vos lo que estás haciendo acá es especializando al modelo para que reconozca, digamos, lo que vos necesitas, en este caso perros. Sí, Pero previamente el modelo tendría que haber sido entrenado también con la misma temática, digamos, por así decirlo, o bueno, podría haber sido entrenado con... es una buena pregunta. A ver, lo ideal es que sea el dominio, o sea, digo, con lo que fue entrenado, lo ideal es que sea lo más parecido posible a lo nuevo con lo que lo vas a entrenar vos, porque así ya como que tenés mucho trabajo hecho. Pero en la práctica no pasa eso, y en la práctica uno tiene distintos problemas, y lo que normalmente se utiliza es utilizar las imágenes, los modelos, descargar los modelos entrenados con el dataset ImageNet. Eso es como lo estándar, o sea, si no tenés un problema específico, es como decimos, por ejemplo, imagínate que vos querés clasificar entre razas de perros y por otro lado tenés una red que alguien se tomó el trabajo de entrenarla entre perros y gatos, y bueno, probablemente vaya mejor esa red o aprenda mucho más rápido que una que previamente fue entrenada con 1.000 clases de cosas. Pero en la práctica en general no pasa, y hay cosas como estándar, tipo entrenadas con caras. Las dos cosas más estándares que hay son entrenadas con ImageNet, que son estas 1.000 clases, 1.000.000 de imágenes, o por ejemplo entrenadas con caras. Hay una red que se llama BGG, por ejemplo, Face, ¿no? BGG Face, que es una red de esta arquitectura que fue entrenada con rostros. Entonces, por ejemplo, si yo quiero utilizar para clasificar emociones, y bueno, ya utilizo, que son 6 emociones básicas, más la emoción neutra, bueno, utilizo esa red, esa arquitectura entrenada con los pesos de la base de datos BGG Face, de la base de datos Faces, de rostros. Pero sí, la pregunta es válida, y si uno trata de que sea lo más parecido, en la práctica no se da tanto. Bueno, Ok. listo. Entonces, ese es el concepto de Transfer Learning. Funciona porque las capas convolucionales aprenden cosas de las imágenes. Aprenden las capas más cercanas a la imagen aprenden cosas más grandes, como features, como características más grandes, y las capas más lejanas al input aprenden características más finas. Y funciona, y también tiene esa ventaja, ¿no? Que no pierdo tiempo entrenando todo, sino que con un dataset pequeño puedo entrenar mis últimas capas. Entonces, ese es el concepto de Transfer Learning. No es más simple ni más complicado que eso. Es una buena manera a veces de empezar. Yo sí... Bueno, en realidad no está viendo este tutorial. Este es el tutorial, ahora les paso el tutorial que estamos siguiendo. Hola, esta imagen se queda... Un momento. Va. Este es el tutorial. El concepto es ese, no es ni más simple ni más complejo que eso. Como les decía, a veces está bueno comenzar por Transfer Learning por eso, por el hecho de que el tiempo que demora el entrenamiento es bajo, y por el hecho de que entonces no requiero gran cantidad de imágenes y no requiero gran capacidad de cómputo tampoco.
A veces funciona, pero tampoco es que funciona 100% de las veces. Muchas veces para tener mejores resultados hay que entrenar un modelo de manera íntegra, pero es una buena forma de empezar y de tener resultados relativamente rápidos. O sea, si uno tiene ya buenos resultados con esta metodología, deberías tener, si entrenás todo el modelo y con más datos y haciendo bien las cosas, debería tener mejores resultados. Así que vamos a ir directamente al código de GitHub, que es este que está con las dudas, creo que era este. Y vamos a descargarnos esta notebook y vamos a correrla en Google Colab. Muchos ya saben qué es Google Colab, para el que no lo sabe es una cosa de Google que nos permite que uno programa en notebook de Python, o sea, el estilo notebook y el lenguaje de programación es Python, y atrás de eso hay recursos de cloud de Google, y entonces podemos correr cosas de inteligencia artificial utilizando las capacidades de cómputo de ellos. Tiene una desventaja para lo que es imágenes, es un poco lento por el acceso a disco, pero si está cargado en memoria RAM va genial. Entonces vamos a hacer una nueva notebook. Titulada yo, después les comparto la notebook y... Bueno, aquí voy a pegar el link de donde esté sacando el código, ¿no? Ordinario. Ok. Bueno, vamos a ir copiando y pegando en vez de cargar directamente la notebook, así vemos. Esta es una notebook bastante cortita. Entonces, lo primero que hacemos es conectarnos. Igual esta es una notebook cortita, pero no está utilizando, ahora vemos qué datasets está utilizando. Vamos a hacer algunos imports. Para los que no estaban en los webinarios pasados, nosotros utilizamos, hay varios frameworks para programar y hacer cosas de Deep Learning. Uno de ellos es TensorFlow, se puede utilizar Keras, se puede utilizar PyTorch, se puede utilizar, y hay otros frameworks de más alto nivel como FastAI, por ejemplo, y otros. Yo utilizo Keras porque me gusta la sintaxis, pero PyTorch es bastante parecido, hay un poco para todos los gustos. Aquí Keras es como el front-end, digamos, y TensorFlow es el back-end, es el que, o sea, Keras lo que hace es traducir para las cosas a TensorFlow, para que TensorFlow luego transforme todo en operaciones de matrices y se las alimente al hardware para que haga las operaciones. En general, los entornos, en este caso no está configurado ningún entorno para procesamiento, nones significa ninguno, significa que estamos corriendo todo en CPU. Si ponemos GPU, corremos todo en GPU, y si ponemos TPU, son unas placas aceleradoras de Google, que es Tensor Processing Unit, creo. Pero bueno, vamos a utilizar la GPU. Así corre más rápido. Ustedes pueden ir probando con las distintas cosas y van a ver que con GPU corre muchísimo más rápido, alrededor de 100 veces más rápido que con CPU, y con TPU es todavía 10 veces más rápido que GPU. Más o menos en órdenes de magnitud. Creo que voy a tener que darle vuelta al import porque cambié el entorno. Bueno. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es importando el modelo.
Vamos a ver detalladamente un poquito esto, pero todavía no estamos usando ningún dataset. En general, y lo recalco, y porque me canso de recalcarlo, es que uno demora muchísimo más tiempo en preparar los datos que en entrenar el modelo. La parte más linda es la de entrenar el modelo, porque ahí uno cuando ve cómo va aprendiendo y ahí va haciendo el ajuste fino y todas las cositas esas, pero lo cierto es que lo más importante es tener un buen dataset con el que trabajar. Eso probablemente llega, no sé, más del 50% del tiempo, y el otro 50 o 40 o 30, depende del problema, será solamente dedicado al modelo. Entonces aquí estamos como saltándonos un poco lo del dataset, y todavía ahora vemos qué dataset vamos a utilizar, pero quería ir directamente a lo del modelo como para reforzar el concepto que estamos viendo de transfer learning. En particular, aquí tienen, en esta sentencia donde dice from Keras Applications import MobileNet, yo podría haber puesto, en vez de MobileNet, podría haber puesto BGG 16, BGG 19, ResNet 101, 101 versión 2, 152, ResNet 50. Todas esas son arquitecturas de red que tienen más o menos capas. De estas tres, la BGG es la más chiquita, que es la que les mostré el gráfico anteriormente, ResNet 50 le sigue en tamaño, y MobileNet es bastante grande. MobileNet. MobileNet. Hasta ahora escribo con la pie. Bueno, ahora vamos a ver, si no encuentro ninguna imagen bien representativa de la cantidad de capas, lo veremos directamente de acá. Entonces vamos a empezar, en vez de por MobileNet, vamos a empezar por BGG. BGG 16. Voy a darle vuelta al import que está aquí para que me incorpore los últimos cambios en los imports. Acá, ¿qué estamos diciendo? Esta primera línea es fundamental y es extremadamente corta, pero tiene mucha información en sí. Lo que nos está diciendo es que nuestro modelo base que vamos a utilizar va a ser el modelo BGG, pero le vamos a cortar las capas, las últimas capas, o sea, include top false, quiere decir, justamente, no tomemos las últimas capas. Entonces, BGG16, eso quiere decir, tráeme una imagen, tráeme esta red, pero quítale estas últimas capas. Las capas que dicen fully connected más relu, que están en un celeste clarito, de ahí para adelante lo va a quitar. Eso es el include top false. Y weights igual ImageNet es justamente utilizar los pesos ya entrenados para el dataset ImageNet, ese millón de imágenes, 1000 clases. O sea, esto así tan simple es cargame un modelo entero, utilizar los pesos que ya tiene la red neuronal que fueron entrenadas con ImageNet y quitarle las últimas capas para que yo pueda hacer transfer learning, es decir, puede agregarle unas capas más y puede así hacer transfer learning. Entonces, sintaxis, ahí cargamos el modelo, base. Luego lo que defino, bueno, aquí está como un poco redundante, pero defino esta variable, la variable x se va pisando continuamente. Al principio la variable x es el output de ese modelo. ¿Qué es el output de ese modelo? El output de la última capa. Será esta, de 7 por 7 por 512. El output de esa capa va a ser la x. Daría, ahí tenés una consulta en el chat, me parece. Dale, dale. De Máximo. Vale. Pregunte, Máximo, si querés preguntar por audio directamente, a ver, preguntemos por chat. Gracias por... Después te pregunto al final, no hay problema. No, está bien, es lo que estaba... Mirá. Sí. El transfer learning, porque me levanté a tomar algo y... Ah, y te perdiste justo lo dije cuando te
Mirá, No te puedo creer, perdón por eso. tranqui, mira, lo repito para que... El objetivo de Transfer Learning es utilizar el trabajo que otro hizo a tu favor. Alguien se tomó el trabajo de entrenar un modelo de ImageNet, que son 1 millón de imágenes, o sea, alguien entrenó esta red, esta arquitectura de red de BGG16 con todas estas capas, y le pasó ese millón de imágenes, y los pesos que tiene esta red es el resultado de ese entrenamiento. Entonces yo en vez de tener que utilizar, entonces eso alguien lo hizo previamente, yo tengo ahora otro problema, que es simplemente quiero clasificar perros y gatos, ¿no? Entonces en vez de tener que utilizar 1 millón de imágenes o muchísimas imágenes y entrenar absolutamente todas las capas de la red, yo me puedo tomar la libertad de utilizar los pesos ya entrenados de todas las capas de convolución y solamente entrenar las últimas capas. O sea, las capas, todas las capas del modelo base, los pesos del modelo base no se van a tocar. Ya fueron entrenadas con ImageNet. Y yo simplemente me tomo el trabajo de entrenar las últimas capas. Esa es la gracia. Claro, la ventaja es que demora muchísimo, es mucho más rápido, ¿no? Porque que requiere un dataset mucho más pequeño para hacerlo, y para empezar, si eso te arroja buenos resultados, bueno, ya estás arrancando bien. Claro, es como que ya tomás los datos de la anterior capa y lo tenés que hacer tanto. Sí, es como más o menos nos manejamos los humanos, ¿no? Si vos ya resolviste algún problema similar en tu vida. Bueno, claro, no arrancás desde cero, sino que tratás de retomar la solución más o menos, o adaptar la solución, ¿no? Esto es similar, el concepto es similar. Claro, ahí está. Entonces, dijimos que tomo la capa de output, que es la última de las últimas. Luego le voy a agregar una capa de Global Average Pooling, o sea, un pooling average. Un average pooling es promedio en resultados. Ahora vamos a ver cómo se van operando sobre cada una de esas capas. Para simplificar las cosas, voy a comentar estas capas para que sea más simple la cosa. Luego le agregan una capa densa, que son neuronas tradicionales, son 1024 neuronas tradicionales, las otras las comento, y luego una capa densa de 3 neuronas que va a ser mi output. Ahora veremos por qué, porque ese es el problema, ¿no? Y ahora tenemos que crear el modelo. Bueno, sigamos copiando y pegando. Alguien me preguntó sobre lo de Kaggle. No es de Kaggle esto, o si era de Kaggle. No es de Kaggle. De Kaggle después vamos a bajar algunos datos. Máximo, yo ahora les comparto la notebook, después se los mando a todos por mail. Igual si quieren se las comparto después por mail. Pero el link, miren, les pego el link que estamos siguiendo. Así lo tienen. Bueno. Aquí, en esta línea que vamos a copiar y pegar, lo que hacemos es definir mi modelo, cuyos inputs es el input del modelo base, o sea, el input del modelo base que era el BGG16, es decir, por donde entra la imagen, y nuestro output es la predicción, la última capa. Entonces vamos a darle play a este. Ahora cuando le damos play va a tener que hacer una cosa, que es descargarme los pesos del modelo BGG16. Esto que está haciendo acá es que me está descargando los BGG weights, o sea, me está descargando los pesos del modelo BGG16 entrenados con ImageNet. Listo, ya está. Ahora cargamos nuestro modelo. Y ahora vamos a aplicar lo de Transfer Learning, que dijimos que no vamos a tocar los pesos de todas las capas convolucionales. Y creo que debería respetar. Antes de hacer esto, vamos a hacer una cosa. Creo que va a tirar error acá porque no está compilado. No. Veamos, esta es la arquitectura BGG. 16 más las 2 capas extras que nosotros le pusimos. Arranca por una capa de input, ¿no?
Aquí dice none, ¿por qué? Porque no está definido el tamaño de entrada de mis imágenes. Pero para que esto sea más práctico, a ver si lo podemos hacer. Input 224,3. Claramente el argumento input no era uno de los argumentos. Esto puede fallar cuando es en vivo. En Keras tienen toda la documentación de las cosas que yo le digo. Ven el modelo BGG16. Input shape. Input shape. Ahí va. Cuando le damos ahora al modelo, bueno, cargamos summary. Ahora sí. La capa de input, entonces es el none que ven al principio, lo van a ver siempre, no está definido porque es el batch size. El batch size significa de a cuántas imágenes a la vez yo alimento el modelo para el entrenamiento. Normalmente no se le da de a una imagen a la vez, sino que se le da de a varias. De a 25, 30, 60, no hay un número en especial. Entonces, cuando yo, a la hora de entrenar el modelo, ese non se reemplaza por la cantidad de imágenes del batch size. O sea, el batch size de vuelta, de a cuántas imágenes le paso a la vez al modelo. O sea, imagínense que este none sería, si yo le voy a pasar de a 20 imágenes a la vez, dirá 20, ¿no? Luego, capa de input, 224 por 224 por 3, es decir, las imágenes son de 224 píxeles por 224 por 3 canales. 3 canales es porque las imágenes, cuando uno las ve en colores, es la suma de 3 canales, que es RGB, rojo, red, green and blue. O sea, red, green and blue, RGB, son los 3 canales que uno ve cuando cargo una imagen. Si yo cargara imágenes que están en blanco y negro, que solamente tuviera un canal, aquí sería 224, o sea, imágenes igual de 224 píxeles por 224, y me tira un error. Y esto no es porque yo me haya equivocado, sino porque la arquitectura BGG16, así como todas las demás arquitecturas, están entrenadas con imágenes en colores. Imágenes que tienen 3 canales, no con imágenes en blanco y negro. Entonces, si yo a mi modelo le voy a pasar imágenes blanco y negro, porque no tengo otra cosa, tengo dos opciones: o reentreno todo base, o aquí le pongo 3, pero los 3 canales van a ser iguales, o sea, los 3 canales van a ser mi imagen en blanco y negro. Entonces, bueno, de vuelta a play. Dijimos capa de input, y luego viene una primera capa de convolución, de esa imagen que teníamos acá, una primera capa de convolución, ves 224 por 224 por 64 neuronas, 224 por 224 por 64 neuronas. Luego viene otra capa de convolución, también de 64 neuronas. Ven acá, otra de 224 por 224. Ven que hay dos que son exactamente iguales los dibujos, son 2 capas de convolución de 224 de 64 neuronas. Y luego sigue, bueno, una capa de pooling, max pooling, de convolución, max pooling, y así, hasta acá. Hasta acá, perdón, hasta acá es el modelo, hasta esta última capa. Hasta acá es el modelo base, sin incluir el top, digamos. Si yo incluyera el top, comento esto aquí, y el output, en vez de ser las predicciones, sería mi modelo base punto output, y acá include top true,
bien escrito. Fíjense que de vuelta descarga. ¿Por qué descarga de vuelta? Porque al yo ponerle include top true, me tiene que descargar los pesos. Probablemente descargue todo de nuevo, pero le faltan los pesos de estas dos últimas, de las últimas capas, la capa densa y la capa de output. Que antes no los descargó, ¿por qué? Porque solamente les pedí los de la capa de convolución, sin el, como decía, include top false. Bueno, cargamos el modelo, summary. Si se fijan, arranca todo igual, input, las de convolución, y hasta acá era lo que teníamos antes. ¿No es cierto? Que es hasta acá. Hasta esta, de 7 por 7 por 512. Y luego, al yo poner include top true, me agrega estas capas, que son, es una capa flatten. La flatten tampoco tiene peso, simplemente lo que hace es aplanarme todo. O sea, si ustedes hacen la cuenta 7 por 7 por 512, van a obtener este número de 25.088. Es decir, yo antes los datos los tenía distribuidos en una matriz tridimensional de 7 por 7 por 512, y ahora los tengo en un array unidimensional de 25.088 posiciones. O sea, simplemente transforma las dimensiones, pero no hace ninguna otra operación sobre los datos. Esa es la capa de flatten. Luego me agrego una capa densa de 4.096 neuronas, otra capa densa de 4.096 neuronas, y por último, la última capa de predicción de 1.000 neuronas, que es el output. ¿Y por qué 1.000? Porque ImageNet son 1.000 clases, ¿no? Como fue entrenada con ImageNet, el output, si yo incluyo todo, va a ser de 1.000. Entonces, en Transfer Learning lo que nosotros hacemos es bloquear todos los pesos de todas las capas de convolución, no tomar en cuenta estas capas, se las agregamos nosotros con pesos aleatorios, y vamos a entrenar esos pesos con los datos que nosotros tengamos. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta? ¿Vamos bien? No, perfecto. ¿Vamos bien? O sea, lo que después, sí, lo que haces después es cambiar el dataset, ¿no? Con el que vos querés usar. Exacto, todavía no tenemos ningún dataset acá. Sí, por ahora es solo el dataset de ImageNet, que no lo descargué, sino que los pesos ya vienen, o sea, no que te carga los pesos directamente del modelo entrenado. Pero sí, todavía no tenemos ningún dataset, pero sí, ahora lo agregamos. Entonces, vamos a volver a lo anterior. Definimos, para simplificar las cosas y que no tener tantas capas, vamos a definir esto así, sean solamente 2 capas. Vamos a poner include top en false. False. Le damos play. Le damos play de vuelta. Le damos play de vuelta. Y ven, este modelo es... me olvidé de modificar aquí. ¿Ven? Fíjense. ¿Cuál es el output? Es el model base.output, ¿no? El input no lo había tocado. Y el output, antes lo había modificado porque tomaba el output cuando tenía el modelo completo. Pero ahora el nuevo valor modificado, ¿cuál es la última capa? Esta, la última de pooling. La de 7 por 7 por 512. Entonces acá vamos a cambiar y ponerle preds de predictions, supongo. Le damos de vuelta y ahí va, ¿no? Entonces, lo siguiente, ¿qué es lo siguiente? Es frizar o dejar quieta los pesos. Cuando yo, fíjense esto último que dice acá, dice total de parámetros 14 millones, casi 15 millones, ¿no? Muchísimos. Total de parámetros a entrenar, exactamente los mismos. Ahora, luego de que hagamos esto igual va para la capa, esto de 20 es para la de, el problema era con MobileNet. Vamos a cambiarlo para no tener que andar contando. Vamos a poner MobileNet. Damos play de vuelta.
Me descarga los pesos de MobileNet. Yo para seguir el tutorial más en detalle. Fíjense la de MobileNet. Bastante más grande, ¿no? ¿Qué estamos diciendo acá? Estamos diciendo, de las capas del modelo, que son todas estas, de la capa 0 a la 20, sin incluir la 20, o sea, sería la capa 0, la primera, los arrays en Python empiezan desde el 0 siempre, la 0, 1, 2, 3, 4, así hasta la 19, 20 en total, hacémelas, o sea, no quiero entrenarlas, quiero que sea, que no quiero entrenarlas significa que voy a utilizar los pesos ya de ese modelo, ¿no? Y de la capa 20 en adelante sí quiero entrenarlas. Vamos a darle play a esto y vamos a poner de vuelta model.summary. Fíjense, total de parámetros antes, ¿qué teníamos antes? Total de parámetros, 3 millones, bueno, muchísimos. Parámetros que no se entrenan, 21.000. Y ahora parámetros que no se entrenan, 35.000. ¿Por qué? Porque le dije que algunas capas no me las entrene. Igual claramente este 20 acá para mí está un poco mal. Probablemente funcione mejor con la BGG esto, ¿no? que con esta arquitectura que es tan grande, porque la BGG es la que tiene más o menos. Así que volvemos. En este caso, parámetros no entrenables 0. Seteamos esto. Ping, ping. Y fíjense, total de parámetros, los mismos casi 15 millones. Parámetros a entrenar, 264.195. Parámetros a no entrenar, digamos, 14 millones y pico. Los parámetros a no entrenar es la suma de esto más esto. ¿Sí? Es decir, 26.000, perdón, 200, bueno, 26, 26, 56, que es ya 262.000 más, sí, 264.195, correcto. Es decir, los únicos pesos que voy a entrenar son los de las dos capas extra que yo agregué. Todos los demás, los de la capa 0, 1, bueno, están 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bla, 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 hasta la 19. Bueno, la 19 sería esta, no los voy a entrenar. Eso es lo que estoy haciendo cuando seteo esto. Y de la 20 en adelante sí los voy a entrenar. Entonces, así está configurado, así como está, si yo luego pongo a entrenar el modelo, está configurada una arquitectura tradicional para entrenar un modelo normal donde tengo que aprender todos los pesos. Y así como está configurado acá, estoy haciendo transfer learning, donde hay una gran cantidad de parámetros que no voy a entrenar, que yo voy a utilizar los pesos que otro se tomó el trabajo de entrenar, y voy a entrenar unos pocos parámetros. Entonces, bueno, este tutorial utiliza unos datos de entrenamiento que no sé ni de dónde lo saca, a ver, vamos a ver. De aquí. Bueno, perros y gatos y caballos, ¿no? Son simplemente imágenes de perros y gatos. No me voy a poner a entrenar, les explico lo que sigue del código, pero no lo vamos a entrenar por la importante razón es de que va a tardar bastante, pero porque el hardware
O sea, porque el acceso a disco es extremadamente lento. Yo lo que tendría que hacer acá es descargarme este dataset, subirlo a Google Drive, por ejemplo, y luego hago lo siguiente, que es montar Google Drive. Bueno, no han cambiado esto. Se refresh acá. Bueno, todavía lo está montando. Ven aquí en Drive, en mi disco, aparecen todas mis cosas. Entonces, si yo hubiera subido las imágenes que descargo, las subo acá, las puedo acceder directamente desde el Drive. El tema es que es muy, muy lento la transferencia de imágenes, entonces iba a tardar mucho el entrenamiento. Entonces vamos a terminar de ver este código, y lo que vamos a hacer la próxima es ya utilizar una notebook de Kaggle, que hay muchos ejemplos, y con algún dataset para entrenar un ejemplo de transfer learning, y en realidad yo quería para la próxima hacer data augmentation directamente, pero bueno, vemos si continuamos y luego empezamos con data augmentation y así. Quedan como medio, como las 1001 noches, no sé si alguno de ustedes leyó el libro, yo hace muchos años, pero la princesa cuando contaba las historias siempre contaba, las dejaba inconclusas por la mitad, luego terminaba una y empezaba la otra esa misma noche, y así estoy yo, por cuestiones de tiempo. Toda esta parte que tenemos acá es la parte de entrenamiento. Utiliza un generador. Ese generador lo que va a hacer es ir tomando imágenes del directorio definido, en este caso el directorio train, y da cuántas imágenes, de a 32. Ese es el batch size. Ese es 32, cuando entonces nosotros entrenemos nuestro modelo, es el que se va a reemplazar acá, en vez de decir más none, va a decir 32. Bueno. Aquí entrenamos. Esto es lo que veríamos si entrenamos. Va a tardar bastante. Y bueno, y ahí quedaría entrenado el modelo utilizando Transfer Learning. Entonces, lo que vamos a dejarla acá, lo que vamos a hacer la próxima es, desde Kaggle, vamos a descargarnos algún dataset, o mismo este dataset lo voy a tener yo guardado en el Drive, y lo ponemos a entrenar, y van a ver, es terminar simplemente este código, que no es muy... Vamos a hacer una cosa, si quieren, mejor. Vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a compartir el notebook. En este notebook están los links a todo, igual el link se lo puse ya en la entrada. Se los copié en el chat, pero voy a ponerlo en este notebook, y este notebook se lo voy a enviar a todos. Entonces, descárguense los datos de entrenamiento, súbanlos al Google Drive y terminen el código. El código, como decía, lo tienen acá, pueden ir copiando y pegando copiando y pegando esto, tal cual está así, copy, son 2 bloques más que les falta copiar. Yo había comentado algunas de estas capas, ustedes si quieren descoméntenlas para tener, o pueden probar de entrenar el modelo, qué resultados obtienen. El resultado lo van a mirar aquí en la accuracy, el objetivo es que sea lo más cercano a 1. Tiene varias deficiencias esto, que estamos mirando simplemente la accuracy sobre el set de entrenamiento, y eso es incorrecto, pero bueno, pueden probar con esta arquitectura, como yo la tengo acá, que tengo comentada algunas capas, y luego agregándole esas capas, fíjense que si tarda más en entrenar, si lo hace más rápido, más lento, si obtienen mejores resultados. Entonces vamos a hacer eso. Voy a dejar el link acá. Y ya damos por finalizado lo de Transfer Learning, porque no tiene mucho más que eso. El core de esta clase era
explicar el concepto de Transfer Learning, que es, lo repito, utilizo los pesos ya entrenados en otro modelo para mi beneficio, y solo entreno las últimas capas de la red neuronal, ¿no? Esa es la gracia de Transfer Learning. Funciona bastante bien, no en todos los casos, pero funciona bastante bien, y es una manera fácil de comenzar con un modelo de inteligencia artificial de Deep Learning, ¿no? Tengo un problema en mi negocio, en mi empresa, bueno, por ahí si quiero hacer redes neuronales, si es con imágenes es como bastante obvio, porque utilizo, ante la duda, siempre pueden venir preparadas con los pesos de ImageNet. Si es con otro tipo de datos, ya no van a venir pesos y no me sirve Transfer Learning. O sea, imagínense que tienen datos bancarios, por ejemplo. No hay algo de pesos cargado con datos bancarios. No. Así que van a tener que entrenar el modelo todo. No van a poder utilizar Transfer Learning. Bueno. Les vuelvo a pegar esto en el... Sí, pregunten. Permiso, te iba a hacer una pregunta. A preguntas. Bueno, entonces lo que hace básicamente Transfer Learning es congelar el entrenamiento del modelo. ¿Puede ser? Lo que hace Transfer Learning es... Los pesos y todo eso. Sí, es... Lo que voy a hacer es probar en Kaggle algo y ver Sí. si puedo entrenar. Mira, usé este código que está acá, que está bien sencillito y va bien. Sí, Transfer Learning entonces usa los pesos ya entrenados. Quizá, a ver, vos tenés idea de, cuando digo los pesos, puntualmente matemáticamente a qué me estoy refiriendo, o lo tenés como un concepto medio vago de... No, tengo la ecuación de regresión lineal, pero no sé si tiene que ver. Ok, bueno, está bien, son esos pesos de regresión lineal. Okay. No es X1, exactamente... X2, todo eso. Exacto, o sea, quiero la regresión lineal de una recta, sí, por ejemplo, una recta básica es pendiente y ordenada al origen, los pesos es la pendiente y la ordenada al origen. Obviamente es un modelo que tiene muchos más pesos, digamos, pero esos son los valores los parámetros, lo que aprendés. No se le dice parámetros porque parámetros son otra cosa acá, pero esos son los pesos. Entonces, Sí. alguien se tomó el trabajo de aprender ya esos pesos para esta arquitectura BGG16 para el dataset de ImageNet, que son 1000 clases, 1.000.000 de imágenes. Genial. Yo voy a utilizar eso a mi favor, solamente le voy a agregar unas capitas extra, o sea, voy a quitar las que tiene de origen y le voy a agregar unas extra, y solamente esas son las que voy a entrenar. Y los demás pesos están frisados, no los toco, no los entreno. Trainable false. O sea, de la capa 1 a la 20 no tocó ninguno de los pesos que hay acá. Y de la capa 20 en adelante, que son estas dos, esos los entreno. Está bien. Sí. Bueno. Muchas de las... No. Sí, hoy es la primera vez que... El primer webinario, ¿eh? ¿O ya habías... Sí, mío, sí. Listo, bueno. Bienvenido y... No, es el segundo, perdón. Es el segundo, pero me perdí el anterior. Sí. Bueno, está bien, no importa. Bienvenido, igual. Y nada, vamos a ir repasando. Hoy no escribí mucha ecuación matemática ni nada, pero vamos a ir repasando conceptos así más... qué hace una convolución, qué significa bien entrenar los pesos, cómo lo hace. Algunas cosas ya las vimos así por arriba en los webinarios pasados. De cualquier manera, también hay cursos, está el curso de Deep Learning, si querés, eso es más formal, ¿no? ¿Pero lo das vos a ese? Sí, los doy yo. Pero bajo un cambio, ¿no? Y hago más, como más, tiene bastante matemática igual, pero, Claro. pero Yo es como vengo enfocado a Deep Learning, sí. Sí, matemática, sí, yo soy de económicas igual, pero Está me bien. llevo bien. Pero no es nada más que un poco de álgebra y análisis matemático uno. Listo, profesor. Así que, igual si no es entender el concepto, no pasa tampoco por... Digamos, si no te acordás la ecuación después, la verdad que no, a la hora de programar esto no suma, digamos, acordarse las ecuaciones matemáticas, pero sí el concepto. Claro, el modelo tenés que entender, el objetivo. Sí, también. entender qué estás haciendo, digo, a ver, voy a agregar una capa más. ¿No? ¿Por qué estoy haciendo lo de Transfer Learning? ¿Por qué estoy agregando más capas? ¿Por qué friso los pesos estos, los pongo en Trainable False? O sea, ¿qué estamos haciendo en cada uno de estos pasos? ¿Por qué lo estamos haciendo? Haciendo Transfer Learning, esto es lo que hay que hacer. Haciendo otra cosa, bueno, será otra cosa.
básicamente eso era la idea que les quería transmitir hoy. Así que si tienen más consultas, pregunten. Si no, damos por finalizado. Más o menos los webinarios son de así de duración de 1 hora, para que no sea más extenso. Y también por el horario. Si no estuviéramos en cuarentena, creo que no asistiría ni yo en este horario de las 6 de la tarde. Un viernes, pero bueno. Si les parece y no hay más consultas, los veo el próximo viernes. Les envío la invitación a todos con el videíto de este webinario y para conectarse al próximo. Y si les gustó, difúndanlo básicamente. Esto es gratuito y mi objetivo es que difundir la inteligencia artificial y deep learning desde un punto de vista práctico, técnico y conceptual también, ¿no? Porque no es muy por arriba sino acá estamos viendo ejemplos prácticos y cómo se programan y cómo se hace y cómo funciona. Así que si les gusta, difúndanlo y bueno, si alguien quiere charlar conmigo, después ya muchos de los que están los conozco, así que ya charlamos. Así que, bueno, ¿les parece? Quedamos para la próxima entonces. Son todos muy, muy silenciados, en el chat. Listo. Dale, por mí, buenísimo. Listo, bueno, gracias Flavio. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Adiós.